todos. Muchas gracias a la Universidad Católica. A Spangenberg lo prefiero como abogado junto a Otati en los juicios en los que me ha patrocinado, que lo perdono acá, pero no en los juicios, porque siempre ha estado fantástico y lo aprecio mucho. Gracias a Eduardo, que cuando lo llamé para hablar de Estado de Derecho, enseguida me contestó. Él sabe, además fuimos compañeros de facultad, aunque él parece siempre, los hombres parecen mucho más viejos cuando uno se encuentra, ¿no es cierto? Fuimos compañeros de facultad, pero lo admiro profundamente. Es una de las personas que más sabe de derecho constitucional y creo que nos va. Además tenés una posición muy particular sobre el Estado de Derecho y creo que nos va a ayudar a pensar. Me encanta que hagan preguntas, también pueden opinar, porque sobre todo en el caso mío, que voy a hablar de la ética, cuando se habla de la ética que es tan lejana, porque ahora estamos en la época de la estética, ¿no es cierto? Entonces parece que hablar de ética es hablar de algo que está muy alejado de nosotros y no nos damos cuenta que si no la revalorizamos, morimos en el intento. Hablar de ética es hacerse preguntas, muy difícilmente van a escuchar de mí alguna respuesta, pero sí el hecho de interrogarme y que ustedes también piensen en voz alta o den su opinión, que a veces es más larga que un mensaje de texto, nos puede ayudar a comprender la importancia de lo que estamos hablando. ¿Y por qué digo esto? Porque yo vengo sosteniendo con otro grupo de intelectuales que la región, pero especialmente ahora lo que nosotros en Montevideo, en Uruguay en particular, y ahora que la Asociación de Escritores ha recuperado su sitial y amigos nuestros están en la directiva, nosotros también estamos en la directiva y estamos trabajando en el Ateneo y estudiando la documentación del Ateneo hace más de 100 y pico de años, nos damos cuenta que los uruguayos no hemos reeditado el pacto ético como sociedad desde 1899. Desde 1920 que no hay nada escrito de discusiones en el famoso Ateneo de Montevideo, cuando antes eran diarias las discusiones. Yo recuerdo los cuentos de mi padre que contaba que mi abuelo, abogado y senador nacionalista, y mi bisabuelo iban y discutían y creaban ciudadanía, porque hablar de ética no es más ni menos que hablar de ciudadanía. Entonces creo que los uruguayos nos tenemos que sentar a reestructurar un pacto ético porque no somos conscientes que nos va la vida. Nosotros como seres humanos nacemos siempre somos estructuralmente éticos. No somos como los animales, aún los niños más pequeños no reaccionan como los animales. Entonces ahí tenemos lo primero sin problema. Luego viene lo otro, ¿qué es lo que nos hace diferentes a los animales? ¿Qué además de racionales nos hace razonables? Es el contenido ético. El contenido ético, la forma en que adquirimos el contenido ético ha cambiado radicalmente en los últimos 60 años, como dice el filósofo Lipovetsky. Es clarísimo. Ustedes saben que los contenidos éticos los vamos llenando por los efectos que nosotros sentimos frente a todo lo que nos sucede en la sociedad. Cuando vamos creciendo, los diferentes desafíos de la sociedad hace que nosotros vayamos llenando esos casilleros, que es el contenido ético, que después, comparado con el de cada uno de nosotros, va a formar los principios morales que rigen en una sociedad, en una época y en un espacio determinado, porque no es lo mismo nuestro marco moral que el de Yemen, ahora que estoy trabajando sobre Yemen, o sobre el siglo XIX en los Estados Unidos. Esto va variando. Pero Lipovetsky es terrible y ahora después les voy a contar una anécdota de la semana pasada en Argentina, que Eduardo también fue a Argentina, vivimos cruzando el charco, pero es importante para aprender qué es lo que pasa y qué es lo que se conversa, porque realmente los uruguayos hemos perdido la costumbre y el ejercicio de conversar, de debatir o de hacer estas cosas. Hasta 1955 el contenido de los marcos morales, esto es el concepto de algo que está absolutamente de modé, pero son los valores. Cuando uno habla de los valores, cuando uno habla que una persona es honorable, o cuando habla de que una persona no es vil, parece que está hablando de algo absolutamente histórico y anacrónico. Y es lo que nos mueve y es lo que hace que el Estado de Derecho, que después le va a hablar Eduardo, esté en absoluto peligro de extinción. Porque estamos cada vez más teniendo gente ignorante en el sentido estricto de la palabra, decidiendo por las mayorías. Porque la democracia justamente y el Estado de Derecho se basa en la decisión
o en lo que opinan las mayorías. Lipovetsky dice que hasta 1955, teniendo en cuenta que los jóvenes y los niños no aprenden de lo que nosotros decimos, sino que aprenden de lo que nosotros hacemos, y ahí ya hay un gran trecho, o sea, aprenden con el ejemplo. Hasta 1955 había un puzzle enorme en el cual la idea de vicio y la idea de virtud la iban llenando con lo que les decía la señorita maestra, que era una voz autorizada y no alguien a quien agarrar de los pelos como es ahora, los abuelos, el rabino o el cura, el filósofo, amigo de la familia, los padres. Desde 1950 y él hizo estudios que reeditó a fines de los 90. Este filósofo francés, quizás el filósofo vivo más importante que tenemos, dice que más del 70% después del 55 se fue llenando por los medios de publicidad, la propaganda, la televisión, y eso que escribió en el 90 y pico. Imagínense lo que son las redes, lo que es internet. O sea que cuando nosotros tenemos una ciudadanía que no es educada, porque no estamos educando hace más de un siglo en ética, cuando tenemos una ciudadanía y unos jóvenes a los cuales no les enseñamos ética, no les enseñamos moral, no les enseñamos a elegir, se los enseña la televisión. Por eso cuando hay debates tan importantes como los del aborto en Argentina, o como la baja de la edad de imputabilidad, o cosas tan importantes, no nos damos cuenta que, como dice Fernando Savater, hace 10 años tuve la suerte de escucharlo en Argentina, un filósofo también fantástico, especializado en educación español, ya tiene más de 80 años. Él dice que hay que educar en defensa propia, que las democracias y los estados de derecho tienen que educar en defensa propia, y educar en valores. Es como decía Aristóteles. Aristóteles decía, un genio, decía que para educar en valores no bastaba con tener una gran charla o dar una gran conferencia, que era como el arquero que todas las mañanas pasa más de 3 horas practicando para dar en el blanco. Eso no lo estamos haciendo. Y yo pertenezco a una familia que cometió uno de los grandes errores que quizás han cometido casi todos ustedes. Cuando empezó a estar mal la educación, mis padres decidieron que en mi familia los hijos iban a estudiar en educación privada hasta donde se pudiera. En nuestra época no había universidad privada. Yo con mis hijas cometí lo mismo, y no estoy arrepentida porque les di una educación en valores y le dio una educación y una gran herramienta para la vida. Pero lo que no nos damos cuenta es que no importan nuestros hijos. Lo que importa son los hijos de los que no acceden a ningún tipo de educación. Porque acceder a la educación pública, salvo excepciones muy marcadas, es acceder a una educación nula. No se educa en valores. La secularización en el Uruguay, con todas las cosas positivas que trajo, esto me di cuenta hace muchos años, yendo a un congreso en España, en donde era clarísimo que en algunas repúblicas latinoamericanas, y en Uruguay específicamente, habíamos confundido secularizar con enseñar en valores. Sacamos la religión y sacamos los valores. Por consiguiente, los niños dejaron de escuchar hablar de valores. Y por supuesto que hay quienes, cuando se sacaron la educación en valores, dijeron que no había que adoctrinarlos. Y es un error. Enseñar es adoctrinar, pero hay que adoctrinar bien. La doctrina es lo que nos enseña, no es otra cosa. Hay errores y palabras y muletillas que se repiten y que son absolutamente banales. Hay que elegir, además. Yo siempre recuerdo el caso de Grecia, cuando los griegos, más allá de las diferencias que había de aquella república y de aquella democracia a la de ahora, crearon la democracia, también inmediatamente crearon la educación, porque sabía que educar es educar en valores y educar en ciudadanía. No estamos educando en ciudadanía hace muchas décadas. Es muy importante. Podemos hacer seres racionales, pero seres razonables no los hacemos si no les enseñamos valores, si no les enseñamos doctrina. Y siempre tengo 2 casos
¿Y por qué? Los voy a citar. Cito a los griegos que crearon la república y la democracia, no como la entendemos, pero sí la más antigua, y se ocuparon de la educación, porque sabían que además de educar arquitectos, orfebres, sanitarios, militares, abogados, debían educar ciudadanos. Es mucho más importante educar ciudadanos. Por supuesto que parece estúpido, porque hace muchos años que quienes hablan de educación hablan de lograr un futuro mejor, y por supuesto que todos queremos que nuestros hijos tengan una profesión en la cual valerse. Pero es tan o más importante educar en ciudadanía. En Uruguay, ni que hablar en Argentina, no se educa en ciudadanía desde antes que nosotros éramos chicos. Y de esto hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pongo a los griegos? Porque después pongo a los persas. Los persas nunca pensaron en la democracia ni en la república. Tenían resuelto, moría un emperador, surgió otro emperador. No se ocuparon de la educación. Ellos adoctrinaban en el sentido literal del término. Adoctrinaban que el hijo del rey iba a ser rey, que el hijo del escriba iba a ser escriba, que el hijo del arquitecto iba a ser arquitecto. No había posibilidad de cambiar la fatalidad del futuro. Esa es la gran diferencia entre los griegos y los persas. Los griegos vieron que el sistema de la república y la democracia permitía a aquellos niños que nacían en casas incultas o pobres cambiar la fatalidad, poder ascender y cambiar de estrato social. ¿Y por qué cito a los persas? Porque creo que los gobiernos populistas son como los persas, adoctrinan pero no educan. Y en la región estamos viendo terriblemente las consecuencias. Hace 2 semanas estuve en una conferencia en Buenos Aires de Facundo Manes, que además de ser escritor del sello junto conmigo, es el jefe de neurología de la Favaloro. Y estaba con 2 científicos, habían hecho un congreso de neurolingüística, y estaba el decano de una de las universidades más importantes de Inglaterra y otro de Estados Unidos. Y hablaron, cada uno hablaba de, bueno, el problema que tenían, sobre todo con la adaptación de los jóvenes a las nuevas tecnologías, sin perder de vista los contenidos, que es uno de los riesgos de la tecnología, perder de vista los contenidos que se les estaban escapando. Y cuando va a terminar, Facundo Manes dijo algo que yo me demoré bastante tiempo a levantarme de la silla porque me pareció espantoso. Me dijo que estaban terminando un trabajo lo habían hecho en Buenos Aires. Para mí que lo hagan en Buenos Aires es lo mismo que lo hagan en Montevideo o en Uruguay. Porque tenemos después hablé con él, es un problema que es de toda la región. En la región existía antes no existía en nuestro país y en Argentina tan marcadamente. Entonces él dice que estaban terminando un trabajo y que lamentablemente, si pudieran clonar la universidad, esa de Estados Unidos o la de Inglaterra, que estaban sus representantes allí, la región nos veríamos con un problema terrible. Estaríamos empantanados igual. ¿Por qué? Porque dice que en este estudio, que llevó bastante tiempo y bastante paneo de campo, se vio que los jóvenes en Estados Unidos y en Inglaterra siguen viendo a la educación como el medio más importante, el primer medio para la ascensión económica y la ascensión cultural. En la región ya van 2 o 3 generaciones, todavía no está listo el trabajo, pero estiman 2 o 3 generaciones, que los jóvenes desestiman a la educación y ven como el primer lugar, colocan en primer lugar el amiguismo político y en segundo lugar la corrupción. Entonces, explicaba Facundo, que por más que tú traigas la casa de estudios con los mismos profesionales y con la misma currícula, la materia que son los jóvenes está absolutamente desgastada. Entonces, como dice Sabater, tenemos que volver a educar en defensa propia. Ya no basta esa mentalidad aldeana que yo describí de mi familia y la mía, de tratar que nuestros hijos tuvieran la mejor educación para tener una buena vida. Porque la ética lo que estudia es enseñarte a aprender cómo moverte en la sociedad y cómo responder a los impulsos para tener una vida digna.
y para tener alteridad. Esto es, por eso el aumento de la delincuencia. Además de todo, si yo no hago el pacto ético, primero conmigo mismo y después con el otro, y no te reconozco como un ciudadano empático con los mismos derechos que tengo yo, se quiebra el pacto ético. Por eso nos asombramos de las reacciones que tiene la gente, que tienen sobre todo los jóvenes, y sobre todo ni que hablar. Pero además, lo que dice Fernando Savater, educar en defensa propia, nosotros creemos que, bueno, nuestros hijos y nuestros nietos van a tener una buena educación y se van a... No nos damos cuenta que está creciendo tan exponencialmente. Fíjense que más del 70% de la población uruguaya tiene un ingreso per cápita que ronda los 20.000 pesos. Por consiguiente, esos padres que a gatas logran subsistir con sus hijos y que de pronto no les interesa más gastar en una entrada de fútbol que en un colegio o que en un buen libro o que en un campamento que también es aleccionador y también enseña vicios y virtudes, esa gente, estamos más del 70% de gente ignorante. Y no quiero parecer soberbia, porque yo me considero la primera ignorante. A lo sumo puedo encontrar en mi biblioteca el libro que me va a desasnar de mi ignorancia. No es de esa ignorancia de la que estoy hablando, no quiero ser soberbia. Pero realmente, ¿cómo vamos a tener ciudadanos que puedan elegir si no han llenado con contenido esa etapa fundamental, esa bolsa? No hemos creado un lenguaje ético. Ferreira hablaba de crear un lenguaje ético. Aristóteles hablaba del arquero, todos los días se crea. No hemos logrado que nuestros jóvenes en varias generaciones, salvo los que nos rodean, y ahí empieza, habrán leído el gen egoísta, habrán escuchado hablar. Últimamente, en las últimas décadas, los filósofos que estudian estos temas, los filósofos sociales sobre todo, y los sociólogos, dicen que hay una suerte de ética que hay nepotismo en la ética. Y de ahí viene el libro que lo dice claramente, que empieza con los estudios de un filósofo muy interesante norteamericano que es Hamilton, que habla del gen egoísta. Es verdad, todos parecemos muy dispuestos y muy solícitos para cuidar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Acá tengo a Hila, que siempre anda corriendo detrás de los nietos, y lo he visto. Y para ayudarnos, y para ayudar a un amigo, a un compañero muy cercano. Eso es lo que ahora se está viendo, que es la ética del nepotismo. Y eso no sirve, porque no estamos educando en solidaridad real. Es un eslogan la solidaridad populista. Entonces, realmente tenemos que educar, pero no solo en nuestras casas. Creo que los ciudadanos tenemos que empezar a exigir, porque tiene que ser de orden público. Yo no sé si la educación que necesitamos para un futuro tiene que ser dictada por organismos públicos o por organismos privados, pero que tiene que ser general, gratuita, obligatoria y de orden público tiene que ser. Porque los chicos, y el otro día entrevisté a la jefa de neurología del Pereira Rosar, los chicos que están recibiendo el 90% de los maestros de escuelas públicas son chicos sin socialización alguna. No sé si me explico, no les pueden enseñar a leer porque antes les tienen que enseñar a cerrar la puerta del baño, a no morder, a no meterse los dedos para comer. Chicos sin socialización alguna. ¿Qué vamos a esperar? Que esos chicos sean educados en ciudadanía. Pero esos chicos van a votar, igual que nuestros hijos. Por eso Savater dice educar en defensa propia. Tenemos varios problemas en esto. Primero, porque los seres humanos, y sobre todo los políticos, tienden a no darse cuenta de la importancia de las cosas que van a dar fruto en 25 años. Es muy difícil para un político darse cuenta que no tenemos futuro sin educación. El Uruguay no tiene futuro sin educación, y no tiene la región ni todos los países populistas, porque estamos criando ejércitos de ignorantes que van a poder votar leyes que vayan aún en contra del Estado de Derecho, porque además nos están suprimiendo cosas fundamentales que para la ética son vitales y no nos dimos cuenta,
¿Ustedes no notan que hay una ausencia en los países populistas? Hay como una suerte, una necesidad de eliminar los símbolos de todo tipo y color. Quien haya ido a una iglesia, hablábamos de la Catedral de Buenos Aires, aquí estuviste ayer, Eduardo, justamente hablamos de los templos masónicos, saben de la importancia de la simbología. Ustedes saben de dónde, deben saberlo, por supuesto, pero es una reflexión en voz alta. Los griegos, que eran tan sabios, fueron los que inventaron lo que hasta los reyes franceses, durante toda la historia, hasta hace poco, gritaban: el rey ha muerto, viva el rey. Ustedes se recuerdan, esa frase la deben haber sentido. Los griegos la inventaron porque cuando moría un rey, sabían que la mente humana demora en crear conceptos y es especialista en crear verdades alternativas, el cerebro. Ya lo sabían los griegos. En el periodo en que moría el rey, hasta que se discutía quién lo iba a suceder, o el emperador, siguieron hasta el siglo XVI-XVII, lo siguieron rigurosamente. Fabricaban una estatuilla y la exhibían en el trono, los griegos. Y pasaba la ciudadanía, y no le gritaban. El original grito, viva el rey, era la estatuilla. Era la forma que encontraron los filósofos griegos de afianzar en la mente y en la concepción de los ciudadanos el respeto a la investidura y la noción de que el cargo y la investidura sobrevivía a la persona. Ya ellos sabían de la importancia que tiene fomentar un símbolo y sostenerlo, y cómo se educaban ciudadanos. Entonces, estamos entre un Estado de Derecho desflecado. Para mí, y ahora nos va a hablar Eduardo, para mí un Estado de Derecho desflecado, otra característica que se está viendo y que va apuntando hacia el tema de Eduardo, es que además de estar ante una ética absolutamente genética, en el sentido de que solemos ser muy éticos y muy solidarios con los que genéticamente tienen algún parentesco con nosotros, sea político, sea real, pero además volvimos a actuar como tribus y no nos damos cuenta. Ustedes saben que el Estado es una formación artificial y novedosa, nueva. En la historia de la humanidad llevamos 1000 veces más con asociaciones que tengan que ver con la genética y con la sangre. Familia, clanes, tribus. Ustedes saben que, y esto es algo que han estudiado los sociólogos y filósofos de todo el mundo, que uno de los problemas que estamos es que han empezado a salir situaciones y corporativismos que tienen origen tribal. Las feminazis, los indigenismos, los fundamentalismos, se han vuelto a ser irracionales, han perdido la razonabilidad de las asociaciones que nosotros creíamos democráticas. ¿Cómo se hace ser razonable? Enseñando ética. Un ser racional puede existir, pero razonable no nace, no cae de una nave espacial ni florece en un rincón. Seres razonables no son ni más ni menos que aquellos que luego de entender un pacto ético primigenio con sí mismo, reconocen al otro y aceptan la moral y los preceptos morales de la sociedad en la que viven, porque sienten que los valores de esa sociedad son los mismos. ¿Cómo va alguien a sentirlo si no hizo primero el proceso ético interior? Y eso es lo que está pasando. Y entonces, cuando estas corporaciones que actúan como tribus defienden, por ejemplo, el derecho femenino con la política de género que está queriendo obligar en algunos países a los varones, y esto es verdad, a orinar sentados para que no sean diferentes a las mujeres, claro, es un absurdo hasta médico, ¿no es cierto? Esto existe, esto está pasando porque los corporativismos, la gente que ha sentido que el Estado, porque eso también nos pasó, después del Estado, y en Uruguay ni que hablar, después del Estado vallista vino una decadencia. Los ciudadanos, no educados en ética y en ciudadanía, sintieron que el Estado no respondía. ¿Por qué? Porque los ciudadanos
delegaron en el Estado lo que debía delegarse en el Estado y lo que no debía delegarse en el Estado. Y ahora hace varias generaciones que se sienten frustrados y vuelven genéticamente a actuar como tribus. Y eso les quita razonabilidad, porque cuando viene una feminazi o cuando viene un indigenista y dice que los españoles, como los mapuches en Argentina, que estuvimos en Buenos Aires, que quieren que se vayan todos porque les pertenece, no están siendo razonables, están actuando con espíritu, no están actuando con ética, no están reconociendo que enfrente puede haber otro que tenga derechos igual que él. Por eso el pacto ético en el 900 se explicaba muy sencillamente y no había que hacer grandes recorridos ni grandes ateneos de filósofos. Decía, cuando alguien tiene su pacto ético bien establecido y ha sido educado en ciudadanía, tiene en una mano la vieja frase y sentida y muy repetida, mi derecho termina donde empieza el tuyo. Eso es algo fundamental, es algo inherente al ser humano, pero hay que educar en ciudadanía y no tenemos ciudadanos educados. Ahora bien, ¿cuál es la función de la intelectualidad? Yo soy muy crítica con la intelectualidad. Gramsci fue el que más prácticamente lo dijo. Lo dijo allá por el 39 y los estados populistas latinoamericanos, más que los europeos, porque hay populismos en todos lados del mundo, pero no de esta característica, siguieron a rajatabla la idea de convertir a los intelectuales en soldados. Viendo que caería el socialismo economicista, trabajaron en un socialismo culturicista. Y es lo que ha pasado en el Uruguay, y es lo que ha pasado en Argentina, y es lo que ha pasado, gracias a Dios, hay en algunos países como Colombia que tuvieron una fuerte élite intelectual. Es más, creo que Uruguay es el que está peor. Chile estuvo mejor, Argentina, yo cuando voy a Argentina encuentro, hay una élite todavía cultural, no élite en el buen sentido de la palabra, hay un grupo de intelectuales realmente apolíticos en el sentido estricto de la palabra, que debe ser un intelectual o intelectuales liberales. Pero ustedes saben que los intelectuales en general repudian a los liberales, porque es mucho más fácil ser utópico y hablar de sueños que hablar de realidades. Además, los liberales, entre otras cosas, además de liberales, nunca le pedimos al Estado que nos mantenga. Esa es una gran diferencia. En Uruguay y en Argentina, y lo vieron, lo bueno que tienen los argentinos que no tenemos nosotros es que tienen más genes italianos. Como tienen más genes italianos, barren menos sobre la alfombra. Entonces te ponen los periodistas todas las caritas de todos los escritores o cantantes o actores que fueron favorecidos por el populismo irracionalmente. En Uruguay está todo. La otra vez discutí con mi compañero de radio porque no sabía el 90% de los nombres que mi querido Amadeo Tate y Spangenberg, cuando yo tuve uno de mis juicios, averiguaron. Aunque a ustedes les parezca mentira, periodistas importantísimos desconocen la cantidad de intelectuales pagados por los gobiernos de izquierda, no solo por los gobiernos nacionales, especialmente, inicialmente hace 30 y pico de años por el gobierno departamental de Montevideo. Pero esto no es una discusión partidaria, y yo no estoy criticando al Frente Amplio. Si hubiera sido el Partido Nacional, el Partido Colorado, lo estaría criticando igual. Tenemos que tener una ética que nos junte a todos. Tenemos que educar en ciudadanía antes que en ciudadanos de determinado partido. Esto que quede claro. Y si no lo hacemos, es como dice Sabater, ¿saben en qué estamos? Se nos está hundiendo el barco. Estamos tirando a los niños y a los jóvenes al agua y les gritamos, les vamos a enseñar a nadar dentro de 25 años. Porque una reforma educativa en serio, en valores, va a empezar a tomar forma dentro de 25 años. Entonces, estamos en una disyuntiva impresionante. Creo que la sociedad civil, en el Instituto de Estudios Cívicos, que Eduardo nos ha dado alguna charla muy gratificante, tenemos cursos para jóvenes y estamos tratando de que los jóvenes entiendan tenemos un convenio con el Instituto Ana Arendt, que le dije Lilita Carrión Argentina, y no hablamos de política, hablamos de filosofía, hablamos de humanismo, hablamos de ética. Alguien tiene que enseñarle a nadar a los chicos
antes que el Titanic choque con el iceberg. ¿Qué pasa? Como dije, tiene que ser de orden público, tiene que haber una voluntad del Estado y del gobierno que asuma y de un político de suicidarse, porque es casi suicida para un político, piensen, invertir en algo que va a empezar a tomar forma dentro de 20 años, pero es lo único que nos va a salvar. Ustedes piensen que tenemos el Instituto del Plebiscito, ya nos va a hablar mejor Eduardo, tenemos una cantidad de medios que todavía no han sido usados exageradamente como pueden ser usados. Ustedes imagínense que en el Estado de Derecho la ley impera. Y bueno, va a llegar un momento en que haya un grupo de gente, que sea la mayoría y que sean ignorantes, que quiera, desde sacar la patria potestad de los hijos muy anteriormente de lo que eso sucede, hasta eliminar la propiedad privada. Por eso Fernando Savater dice, hay que educar en defensa propia. Eso es algo fundamental. Otra cosa que les quería decir antes de darle la palabra a Eduardo, y después le voy a hacer algunas preguntas a Eduardo, porque él sabe que yo lo torturo un poco en público más que en privado. Vivimos un momento difícil, claro que sí, pero siempre me gusta cerrar con algo que es positivo. Primero es que noto, estuve en Rivera, estuve recorriendo muchos lados del país, y noto una impresionante movida en la sociedad civil. Y cuando digo la sociedad civil, digo a la sociedad civil en general. La otra vez hablé con gente del Opus Dei, después hablé con Monseñor de Castillo, hablé en un acto con los masones y logré que la semana pasada se reunieran, porque hay organizaciones que de por sí, por su forma intrínseca y por sus características y por la calidad de las personas que la integran, tienen entre sus factores principales en sus rutinas transmitir valores, enseñar valores. Hace años le pregunté a Lilita Carrero en una hora de la siesta cómo habían hecho para juntarse todos, no a nivel político, sino a nivel filosófico, con una cantidad de gente que en el 2012 se habían despedazado, y me dijo, muy sencillo, cuando nos dimos cuenta que estaban por ahogarnos, hicimos todos una lista de 20 puntos, y por supuesto que de los 20 estábamos en 5 de acuerdo, y decidimos luchar por esos 5. Este ejemplo se los conté a los masones, se los conté a los católicos, se los conté a los del Opus Dei, se los conté a los evangelistas, porque ha llegado el momento de que nos demos cuenta que tenemos que enseñar. Para nadar hay varios estilos, obviamente. Después, cuando nuestros jóvenes sepan nadar, esto es, sepan de ética y sean ciudadanos, podemos enseñarlos a nadar en diferentes estilos. Pero primero, si todos estamos dispuestos a enseñarlos a nadar para que sobrevivan, no importa el estilo. De eso se trata. Y lo que quiero terminar es que, estando en la biblioteca de la Alejandría, me mostraron el primer testamento de la historia, que más o menos es de el primer periodo intermedio. Esto es caída del Imperio Antiguo, primer periodo intermedio antes del Imperio Medio, allá por entre el 1800 y el 2500 antes de Cristo. Y le dicen se llama el desesperado. Y entonces lo encontraron, por supuesto, en una mastada donde un señor importante había muerto y dejó ese testamento. Y es un testamento que puede ser leído o puede resumir todo lo que yo dije. Decía, me voy de este mundo, dejo un mundo sin valores, un mundo en el que los jueces no dictan justicia, en que los funcionarios son corruptos, en que los hijos no se acuerdan de los padres y los maestros no enseñan. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que no hay ninguna etapa de la historia en que encontremos que alguien escriba, me muero feliz porque esta sociedad es perfecta, está con los valores que necesito, todos somos los más lindos del mundo. Entonces, bueno, frente a la gran desesperanza que hay, porque además en épocas de crisis hay más desesperanza y hay menos ganas de los jóvenes, dicen, bueno, pero ¿qué me voy a poner a reflexionar cómo tener una vida digna y cómo ser un ciudadano si, por ejemplo, como decía Savater en España, si hay un 40% de paro? Entonces, bueno, siempre las sociedades tuvieron crisis y siempre salieron de ellas. Lo que hay que poner es ganas y saber. Y creo que el futuro, hablo de Uruguay, el futuro de Uruguay
va a tener que definirse el día que los ciudadanos un poco letrados, no demasiado letrados, pero un poco letrados, nos pongamos a exigir que el primer plan o la primer propuesta de gobierno de cada candidato político sea la educación. Bien. Bueno, muy como siempre, Mercedes Vigil. Es como cuando uno da examen después de que a uno le va muy bien, ¿no? Y a uno le toca después. Eso que dijo de cómo ha cambiado la imagen, me hizo acordar a Sartori, el filósofo italiano que falleció hace poco, que decía que pasamos del Homo sapiens al Homo imagen. ¿No? Estábamos en eso. Bueno, yo voy a hablar un poquito del Estado de Derecho, no demasiado extenso porque así no nos vamos. Mire más o menos el tiempo que insumió a Mercedes para que fuera el mismo el mío. Bueno, es una óptica del Estado de Derecho, se habla mucho. Ahora puse por curiosidad en Google Estado de Derecho y salieron 190 millones de páginas en 0,47 segundos. Es decir, yo, ¿qué voy a venir a hacer acá si hay 190 millones? Pero bueno, vas a venir a sacar uno de los graves problemas que tenemos, que los jóvenes están, y los jóvenes y en la televisión, repiten titulares. Vos vas a venir con el contenido, de eso se trata. Sí, puede ser, sí. No, el Estado de Derecho, yo lo que es una sinopsis lo que voy a plantear. Además acá en Sara hay gente que conozco que tiene formación jurídica y eso es un desafío para mí. Y también va a ser importante que podamos participar. Nosotros de la Facultad de Derecho, en lo personal, yo soy una persona muy defensora de la Constitución y me he dedicado a estudiar la Constitución desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista práctico, porque a mí me parece que un altísimo porcentaje de los problemas que tenemos hoy, no existirían si se respetara la Constitución. Y esto que les voy a plantear, que les voy a compartir así, con humildad y sin soberbia, como dice una sentencia de un tribunal de apelaciones, es una visión personal de la situación del Estado de Derecho que no necesariamente es la correcta. Primero voy a hacer una aclaración: todos los estados son de derecho, todos, porque aún la peor dictadura o el peor populismo tiene un marco jurídico, es decir, nadie gobierna como un patrón de estancia, ¿no? Se da en un marco de derecho. Lo que pasa es que el Estado de Derecho es aquel que es, además, una democracia. Ese es el único Estado de Derecho real. Todos los estados son de derecho. Venezuela es un Estado de Derecho, porque tiene un régimen jurídico, aunque sea ilegítimo, tiene un régimen jurídico. Entonces el Estado de Derecho es aquel que es una democracia, además con una normativa jurídica, legítima. Eso es una aclaración que quería plantear por un tema terminológico. Después, Mercedes ya me escuchó, esto se va a aburrir en los primeros 5 minutos. A mí me parece que el uruguayo, nosotros todos los que estamos acá y todos los que no están, tenemos una relación con la Constitución que no nos damos cuenta. Es decir, es una relación imperceptible, pero es una relación increíble con la Constitución, que no se da en ningún país, yo diría, del planeta. No tengo noticia de todos, pero he investigado y no hay una relación del uruguayo y la Constitución. Todavía no encontré la explicación. ¿Cuál es la explicación de que haya esa relación? Y esto es una sinopsis, una fotografía de un trabajo de investigación que estoy haciendo, que es más ambicioso, claro está, y que bueno, cuando lo termine veré cuál es la conclusión. Ustedes piensen lo siguiente para fundamentar esto que estoy diciendo. Nosotros tuvimos nuestra primera constitución en 1830, pero tenemos el periodo preconstitucional que antecede a esa constitución, que es un periodo muy rico en documentos jurídicos, y nosotros reconocemos como la primera constitución moderna la de Estados Unidos, que fue unos pocos años anterior a la constitución uruguaya. Es decir que el primer texto constitucional moderno, el estadounidense, nos antecede en algunos pocos años al Uruguay, cuando ya nos dimos una constitución, que era una constitución formal,
y en muchos aspectos inaplicable, es cierto, porque el Uruguay no existía como Estado, se iba recién conformando. Pero vean ustedes lo siguiente, que es lo que yo siempre digo cuando comienzo esta charla. La calle más conocida, no voy a usar el término importante por las dudas, pero la calle más conocida de Montevideo es 18 de julio. Y yo diría de casi todas las ciudades del interior. Yo soy de Paysandú, y la calle más conocida de Paysandú y la más importante es 18 de julio, y después Leandro Gómez, que es nuestro héroe local. En Montevideo también. Ahora, el 18 de julio, como ustedes saben, es la jura de la Constitución. El monumento más importante de Montevideo es el obelisco, y es el monumento a los constituyentes de 1830. Tenemos la calle Constitución, la calle Constituyente, un barrio entero dedicado a los constituyentes, que eso es algo novedoso. Es decir, en ninguna ciudad del planeta hay un barrio a los constituyentes, que es Pocitos. Yo bajé los nombres de algunas calles de Pocitos, todos la conocen, ¿no? Pero Pedro Berro, Silvestre Blanco, Cristóbal Echevarriarza, José Yaure, Jaime Sudaña, Ramón Mazzini, Eufemio Masculino, Gabriel Pereira, Alejandro Chucarro, Atanasio Lapido, Lázaro Gadea, Luis Bernardo Cavia, Manuel Aedo, Juan Francisco Giró, Julián Álvarez, Manuel Barreiro, Manuel Pagola, Juan Benito Blanco, Pablo Sufriategui, Francisco Serrano Antuña, Roque Graceda, Santiago Vázquez, Francisco Llambí, Agustín Urtubey, Tomás Diago, y puedo seguir, no los voy a aburrir con las calles. Pero se dan cuenta que la capital le dedicó un barrio a los constituyentes del 30. Después, hay una ciudad en el Uruguay que está en Rocha, que es 18 de julio. La piedra fundamental del edificio de la universidad, que es de 1906, se colocó un 18 de julio, se esperó. Cuando Uruguay salió campeón del mundo por última vez, y ya definitiva, me parece, en Brasil, el 16 de julio de 1950, el gobierno de la época hizo llegar la delegación el 18 de julio, para festejar la Constitución, además de la Copa del Mundo, una cosa increíble. Uruguay, para conmemorar la primera Constitución, organiza un mundial de fútbol, porque en 1930 el mundial era para festejar la Constitución, y construye el Estadio Centenario por los 100 años de la Constitución. A mí, yo siempre lo digo, cada vez suena rarísimo esa relación con el uruguayo y la Constitución, en forma permanente. Con la República Argentina, que tenemos tantas cosas, como dijo un inglés, un americano, un idioma común nos separa, pero tenemos tantas cosas comunes. Ellos tuvieron la primera Constitución el 1 de mayo de 1853, y los argentinos manejan mucho el concepto de nación. Entonces ellos tienen el presidente de la nación, nosotros el presidente de la república. Ellos tienen el banco de la nación, nosotros el banco de la república. Tienen un diario de la nación, nosotros el diario de la república. La selección nacional, dicen ellos, nosotros la selección uruguaya. Es decir que, aunque sea desde el punto de vista sociológico, tenemos como un concepto de república, que a ellos les llegó más tarde, no quiere decir que sean menos que nosotros, pero desde el punto de vista académico lo digo. Es decir, que tenemos una relación con la Constitución que es increíble. Tenemos plazas Constitución en todas las ciudades, acá tenemos la Plaza Constitución. Es decir, que la relación del uruguayo con la Constitución es notoria. Pero más notoria es que desde la primera Constitución de 1830, la segunda Constitución es de 1918. La primera Constitución del 30 era una Constitución extremadamente rígida, ¿no? La Constitución rígida es aquella que es difícil de reformar, como la actual Constitución chilena, que la nombro porque es la Constitución de Pinochet la que está en Chile. Pero los chilenos salieron del gobierno militar mediante un pacto, aprobando una Constitución. Pero es tan rígida esa Constitución que no la han podido reformar. Lo que yo le digo acá es un hecho objetivo, no estoy haciendo un juicio de valor.
La primera constitución uruguaya se encuentra que era tan rígida que en el año 1908, a raíz del vallismo y la muerte de Saravia, que siendo un héroe nacional como eran todos en aquellos tiempos, cuando Saravia muere un Uruguay y viene otro. No voy a hablar de ese tema porque está Mercedes Vigil, que no estoy autorizado a hablar de un tema que no conozco. Pero ¿qué es lo que hacen? En lugar de desaplicar la Constitución, decimos que la Constitución del 30 no la podemos aplicar porque es una Constitución hermosa pero inaplicable. ¿Qué hicieron? Y esto no quiero, lo voy a decir lento para que no parezca un trabalengua. Reformaron la manera de reformarla. Es decir, no dijeron, no apliquemos esta Constitución, hagamos una nueva, sino que los uruguayos de aquellos tiempos pensaron, vamos a reformar la manera de reformar la Constitución, vamos a hacerla más fácil. Entonces, luego la reformamos. Y voy a utilizar una palabra, tal vez una de las más desagradables del idioma español: violación. Ustedes ven que nosotros, cuando referimos a que no aplicamos la Constitución, decimos se viola la Constitución. Podríamos decir no se aplica la Constitución, nos apartamos de la Constitución, se desconoce. Sin embargo, usamos la palabra violación, que es una palabra que a uno le choca, es algo tremendo. Incluso hay un profesor de la facultad que decía, nosotros somos como ginecólogos jurídicos, siempre estamos preocupados que no violen la Constitución, ¿no? Y en cierta forma era así. Pero ven la palabra que se emplea, ¿no? Violación. Se reforma la Constitución, se reforma la manera de reformar la Constitución en 1912 y de ahí en adelante no hay un periodo electoral, ni uno. Hasta el año 67 eran cada 4 años, ahora son cada 5. No hay un periodo electoral en que los uruguayos no hayan intentado reformar la Constitución. Es decir, se reformó en el 18, en el 22, en el 26, en el 30. Siempre reformas, algunas parciales, otras totales, pero siempre adecuando la Constitución a los tiempos. La preocupación del uruguayo, entre otras cosas, era la Constitución. Incluso en la década del 50 se aprobaron 2 proyectos que eran contradictorios, porque uno puede, si hay, en el año 67 que había 5 proyectos, uno puede votar por los 5, no se anulan. Pero como eran 2 proyectos que se contradecían, la Corte Electoral los anuló, es decir, que los uruguayos votaron las 2 constituciones. Es decir, que cada 4 años, en el periodo anterior de las últimas elecciones, hubo proyectos de reforma constitucional. Y en el anterior también, y en el que viene vieron que ya se anuncia. Reformar la Constitución, el allanamiento nocturno, la cadena perpetua, las Fuerzas Armadas colaborando con la policía. Son anuncios, siempre está en la Constitución. Bajar la edad de imputabilidad penal, la ley de caducidad, como no se puede derogar porque no tiene sentido, y sobrevivió a un referéndum y a un plebiscito, y dice, bueno, vamos a colocar en la Constitución que la ley de caducidad se anula. Y en el año de las elecciones que gana el partido que promueve la anulación de la ley de caducidad, pierde la reforma. Una cosa increíble, es decir, el partido que la lleva adelante la reforma gana las elecciones, pero pierde la reforma. Es decir, que el uruguayo tiene una conciencia constitucional. En el año 96 se hace una reforma parcial, pero antes se intentó otra en el 94 que se conoció como la Maxi Reforma. En ese año 94, los 9 candidatos a la presidencia apoyaban la reforma constitucional. Los 9. Los 3 del Partido Nacional, los 3 del Partido Colorado, el del Frente Amplio y el de la Unión Cívica. Y otro partido más que luego desapareció. Sin embargo, la reforma fracasó. Es decir, que los 9 candidatos a la presidencia apoyaban la reforma y el electorado no lo acompañó. Lo que a mí me hace pensar, por la vía de los hechos, que el uruguayo tiene una conciencia constitucional que es inexplicable. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, perdón? sí. Me salgo de mí. No, está bien. ¿Esto que los 9, en qué año fue? En el 94. Ah, ya con la que les olvidaste. Bueno, sí. ¿Cuántos votan sin cerebro? Ya sé, Bueno, perdón. pero Mientras él hablaba, yo estaba sacando no, pero cuentas. pensá, no, porque eso que tú dijiste del votante ignorante, ya lo solucionaron los romanos con el voto censitario.
Ellos decían que había que hacer un censo y ver la calificación, pero no vamos a entrar en eso. Pero te digo lo siguiente, no, pero date cuenta que... Anoten, pa. No, pero date cuenta que eso de que ya son en el 94, ya estaba la generación perdida. No solamente, yo ahora los 10, 15, 20 minutos que restan, espero que no se aburran, voy a demostrar que no solamente ha atentado contra la Constitución el votante, sino los políticos. Sí, claro. De todos los partidos. Porque hay un poeta que dice, no hay diferencia entre terrón y loza. Que todo lo que yo diga es un tema académico. Y después voy a tratar de mostrar a ustedes cómo ese tema académico tiene una consecuencia material actualmente. Bueno, esto que le planteaba es la importancia de los uruguayos y la Constitución. Dense cuenta ustedes que cuando termina el gobierno militar en el año 85, y sé que acá hay muchos integrantes del ejército a los cuales respeto mucho, y voy a hacer hago un planteo siempre académico. A la democracia uruguaya del 85 se le planteó un problema. ¿Cómo hacemos para validar las casi 1500 leyes que se aprobaron entre el año 73 y el 85, que técnicamente son nulas? Porque el poder legislativo que lo aprobó no figuraba en la Constitución, porque del año 73 al 84 la Constitución del 67, que es la vigente y auguro que es la última, por lo que voy a decir después, porque no va a haber nuevas constituciones, en parte por lo que decía Mercedes, el gobierno militar del 73 al 80, el cívico militar, voy a rectificar, cívico militar, más cívico que militar, del 73 al 85, gobernó claramente y el país continuó. Con el doctor fuimos compañeros de clase y con muchos de ustedes también en una facultad intervenida y todos nos recibimos. Así que el país continuó. Ahora, al Parlamento se le planteó un problema. ¿Cómo hacemos para algo que nosotros decimos que es nulo, hacerlo válido? Porque hay que buscar una explicación que no puede ser un verticalazo. Y dense cuenta que la solución a la validez de los actos jurídicos del gobierno de facto, que es lo que nosotros damos en facultad con ese título, que la democracia del 85 en adelante validó en un 95%, porque de las casi 1500 leyes del gobierno de facto se validaron 1480, hubieron nada más que 20 o 25 leyes que se anularon, es decir que están todas vigentes, a pesar de que tienen un vicio de nacimiento. Quien las hizo no podía hacerla. Es como que un juez de familia resuelva un caso laboral, no tiene competencia. Por lo tanto, esa sentencia es nula. Ahora miren ustedes cómo lo solucionaron. Esa ley, la que soluciona el problema de los actos de gobierno de facto, es la 15.738. Es la única ley en la historia uruguaya, por eso hablando de la Constitución y del Estado de Derecho, que se publicó con la exposición de motivos. Vieron que la exposición de motivos es las causas por las cuales la ley se aprueba. Cuando el Parlamento discute los motivos y llega a un texto, sale el texto. Los motivos quedaron ocultos. Pero esta ley se publicó con la exposición de motivos porque el legislador del 85 entendió que la ciudadanía, aquel que quisiera leerla, que nadie la lee, claro está, supiera por qué algo que es nulo es válido. ¿Y por qué traigo esta ley? No por la ley, que no voy a hablar de esa ley que no es tema, sino por cuál fue el fundamento de esa ley. Y eso se lo voy a leer textual, no los voy a aburrir, pero es muy breve. Que dése cuenta que, ¿por qué digo esto? Por la preocupación del uruguayo y la Constitución, que está en esta ley, en la validez de los actos de gobierno de facto. Los legisladores del primer gobierno de la democracia, en el año 85, miren lo que ponen en la exposición de motivos. Los suscritos legisladores de todos los partidos políticos, en uso de la facultad conferida por el artículo 133 de la Constitución, que es el proceso de elaboración de la ley, venimos a proponer un proyecto para validar los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado entre el 19 de diciembre del 73 y el 14 de febrero del 85, que fue el periodo del Consejo de Estado, declarándolos con valor y fuerza de ley.
Es decir, se validaron prácticamente todos, los que se derogaron en algunas leyes que reconocían condecoraciones. Eso. Pero miren cuál fue la solución, porque es una cosa increíble. ¿Dónde encontró la solución? En los legisladores uruguayos del año 1864, cuando el Uruguay no existía. Cuando la Constitución tenía 30 años. Y a los uruguayos del gobierno de Venancio Flores, de La Torre y de Lindolfo Cuestas, que dieron golpes de Estado, se les planteó en aquellos tiempos cómo solucionar el problema de los actos ilegítimos de Venancio Flores, Lorenzo de La Torre y Juan Lindolfo Cuestas. ¿Se dan cuenta? Una gente adelantada, porque hay que ponerse en esos años, y ellos preocupados de encontrar una validez jurídica. Es una cosa increíble, para mí por lo menos. Y dice así el texto: la solución que proponemos tiene su apoyo en la tradición nacional, tal como lo documenta el doctor Alberto Ramón Real en su tesis, Los decretos leyes, que el profesor Real se recibió de profesor, como los profesores de aquellos años, no como los de ahora, de los que estoy yo, que sus tesis eran libros. Fueron libros luego. Una tesis transformó en un libro. Dado que luego de cesar los regímenes de factos instaurados en 1865, 1876 y 1898, miren los años, se planteó el mismo problema y se sancionaron las leyes 928, miren los números, declarando leyes de la República a los actos legislativos dictados en ese periodo. Se dan cuenta que en 1865, miren, ya el uruguayo quería validar un acto que era ilegítimo. ¿Cómo lo validaron? El Parlamento de la democracia, que es legítimo, hizo suya los actos legislativos del Parlamento ilegítimo. Entonces, es decir, es como que lo hubiéramos aprobado nosotros. Entonces, con eso adquieren legitimidad y son obligatorios. ¿Por qué digo esto? No para hablar del periodo de facto ni nada, sino para compartir con ustedes la importancia que se le daba al derecho. En aquellos tiempos, con casi el 70% de la población, yo diría analfabeta, con el Uruguay recién formándose. Siempre, cada 4 años, hay un proyecto de reforma constitucional, siempre. En el año 34 el presidente Terra da un golpe de Estado. ¿Para qué da el golpe? Para reformar la Constitución, porque no tenía las mayorías para reformarla. Entonces hay un nuevo texto constitucional que, dicho sea de paso, fue una constitución muy buena, y la somete a plebiscito, y la ciudadanía aprueba el nuevo texto. Es decir, que el vicio que tenía la Constitución de Terra, de que había sido sancionada en forma ilegítima, es bendecida, ya que estamos en esta casa, por el voto, digamos, del plebiscito. En el año 42, Valdomir, que era cuñado de Terra, no estaba de acuerdo con la constitución de su cuñado y da un golpe de Estado para reformar la Constitución. Se dan cuenta que eran golpes de Estado para reformar la Constitución. No era para enriquecerse ni para seguir un grupo, eran para reformar la Constitución. Los golpes eran para... El problema era la Constitución. Y el general arquitecto, como dice la calle, Valdomir, la calle, digo, la calle, no el presidente de la calle, la somete a plebiscito y la población aprueba el texto. Entonces aquello del poder constituyente, que es un tema filosófico que no voy a hablar, que todo lo subsana, el poder constituyente, que es el cuerpo electoral, ese vicio de forma lo subsana. Pero ustedes se dan cuenta, el uruguayo y la Constitución. Un ejemplo tremendo, en mi concepto, que no quiere decir que sea así, pero yo se los comento, se los comento, se los comparto. ¿Hasta cuándo pasó eso? Hasta el 67. Se aprueba la Constitución del 67, 5 proyectos, se elige uno, que pasa la historia con el proyecto naranja por el color de la papeleta, se aplica con dificultades, luego viene la interrupción constitucional y el retorno a la democracia, el año 85. Desde el año 85 en adelante nosotros hemos tenido algunos retoques a la Constitución, pero ya no reformas.
Se dan cuenta que la constitución vigente tiene 52 años, 51, del año 67. Y antes tuvimos 18, 34, 42, 52, otra constitución plebiscitada, 67. Pero, es decir, cada tanto siempre... ¿Qué pensaba el uruguayo? En lugar de violar la constitución, que es tremendo, la reformo. Perdón, lo pensó hace 5, ahora la violan todo. Por eso te digo, bueno, pero ahora ya estamos en la segunda etapa, en el cuesta abajo, como el tango. Entonces, hasta el 67 teníamos esa modalidad. Después viene la interrupción constitucional. Y después viene el declive, como dice Mercedes Vigil, en todos los aspectos. En todos los aspectos. En una cantidad que ya nombró, en otros que no nombró. Pero yo me voy a remitir al constitucional. ¿Cómo nos atacó ese cuesta abajo? En que no nos preocupó más la constitución. Se dan cuenta que antes era el único tema la constitución. Entre otros, pero desde el punto de vista académico, el tema era la constitución. Era permanente el tema de la constitución. Y yo podría estar hasta mañana poniendo el ejemplo del 18 de julio. De cosas que se esperaban para hacer un 18 de julio. Pero no los quiero aburrir. Ahora, hay una complicidad entre esa decadencia respecto a la Constitución y los partidos políticos. Se cuenta que el primer libro que se escribe de la Constitución del 67 se llama así, La Constitución del 67. ¿Quién lo escribe? El doctor Julio María Sanguinetti y Álvaro Pacheco Seri. Un libro de lectura obligatoria para nosotros estudiantes en aquellos años. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Una pregunta de examen casi escolar. ¿Cuál es el procedimiento para crear un ministerio a un estudiante? La ley. Pero además una ley, no cualquier ley, una ley con un quórum especial. Pero ahí empezaron el declive constitucional. Primero por la ciudadanía, porque se cuenta que las últimas reformas son reformas que han impulsado los movimientos sociales, como dice Mercedes. La reforma de los jubilados la impulsaron los jubilados. La reforma del agua, llamada la no privatización del agua potable, fueron movimientos sociales. Y las reformas que han propuesto los partidos políticos son reformas políticas. El candidato único, la elección a 2 vueltas, separar las municipales de las nacionales, pero no son reformas constitucionales como promovían los constitucionalistas de antes, que creaban derechos y crearon todo el sistema de educación, de seguridad social, etc. ¿Qué es lo que pasa? Viene la democracia, casi sin reforma constitucional, 52 años, se dejan de promover. Ahora, ¿qué es lo que pasó? No es necesario reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque por la vía de las leyes, en forma inconstitucional, la han ido reformando. Es decir, para reformar la Constitución hay 5 procedimientos. Ninguno es por la ley. Sin embargo, todos los gobiernos, por eso hablo de todos los gobiernos, han ido aprobando leyes inconstitucionales. Entonces, como la ley es inconstitucional y como que a nadie le importe, pero además, si el gobierno era colorado, a los blancos les servía esa ley, porque después le iba a tocar a ellos. Y al frente también le servía, porque luego le tocaba eso. Claro. Entonces dice, no vamos a decir nada de esta ley. Y voy a poner algunos ejemplos porque no quiero extenderme demasiado. Nosotros tenemos un sistema de gobierno que es indefinible, pero eso no es una crítica. Hay sistemas de gobiernos puros y hay otros estados que han creado, tomando de los gobiernos puros algunos aspectos y creado su propio sistema. Ese es el sistema uruguayo, un sistema que no se puede definir en los clásicos gobiernos, presidencialismo, parlamentarismo, de asamblea, etc. Sino que tenemos de todos un poquito adaptándolo a la forma uruguaya. Voy a hacer un paréntesis que me quiero decir algo para resaltar la Constitución. Perdónenme que vuelvo un minuto atrás. Dese cuenta que para redondear el concepto del uruguayo y la Constitución, cuando está terminando el gobierno cívico-militar, en el pacto social se le propone a la sociedad lo que se le propuso a Chile. Hagamos una nueva Constitución, lo que hizo Terna, que dio un golpe, hagamos una Constitución y vamos a someterla a plebiscito. Y la gente la aprobó. Después Valdomir hizo lo mismo, hagamos una Constitución y la sometemos a plebiscito. Y la gente la aprobó. En el año 80,
el famoso plebiscito, se hizo lo mismo, un proyecto de reforma constitucional, o sea, se siguió la tradición uruguaya. Y la ciudadanía lo rechazó a ese proyecto de reforma. Ahora se dan cuenta que una lectura que se puede hacer de ese rechazo, y yo no hablo del proyecto, que además lo conozco bastante, ni del gobierno, hablo de la Constitución, por eso hago la aclaración. Una lectura que se puede hacer eso es decir, bueno, si hay un porcentaje de la población que quiere que nosotros nos vayamos, una solución es votar una reforma constitucional, como ya se hizo en el Uruguay. Y la otra opción es que si no se vota la reforma, el gobierno no se va. Eso puede ser una lectura absolutamente legítima. Y se dan cuenta que los uruguayos en esos años que votaron en contra de ese proyecto, también se puede leer que dijeron, no, nosotros antes de reformar la Constitución por un texto que no estamos de acuerdo, preferimos que no se vayan. Porque después de repente nos salimos más que lo que le pasó a los chilenos en algún aspecto. Eso lo hago desde el punto de vista de la ciencia del derecho constitucional, sin hablar de los contenidos ni emitir juicio de valor, que no es mi función, ni tengo por qué hacerlo, ni quiero tampoco. Después viene el gobierno de la democracia. Como le decía, los sistemas de gobierno. El Uruguay toma de todo un poquito. Nosotros tenemos un jefe de Estado, en 5 o 10 minutos termino, discúlpenme. Tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno, como tienen todos los países. Ahora, el jefe de Estado en el Uruguay es el presidente de la República. En Inglaterra es la reina. En las monarquías constitucionales son los reyes. Y en las repúblicas son los presidentes de la República, que son gente casi desconocida. Por ejemplo, yo le pregunto acá quién es el presidente de Alemania, y si alguien lo sabe no me lo diga, porque si no me arruina el ejemplo, ¿no? Obvio, nadie sabe. Pero el primer ministro todos sabemos que es Angela Merkel, ¿no? Y de Inglaterra, de Italia, de Finlandia, ¿quién es? Yo no sé quién es, yo sé que este es el primer ministro. ¿Por qué? Porque prácticamente el presidente, que es jefe de Estado, no hace nada. Pero no hace nada no es una crítica, la Constitución no le permite hacer nada. En el Uruguay nosotros hicimos una mixtura, y como veníamos de la Constitución del 52 con un ejecutivo colegiado, los constitucionalistas del 67 dijeron no le podemos proponer a la población un ejecutivo unipersonal de una sola persona con muchas competencias, porque va a ser un shock para la mentalidad constitucional. Entonces al presidente de la República, y para que no quede como que lo digo yo, traje un libro que lo escribió Gonzalo Aguirre Ramírez, Aníbal Luis Barbagelata y Horacio Casinelli Muñoz. Yo diría 3 referencias, 10 puntos del derecho constitucional. Entonces acá yo le voy a leer las competencias del presidente de la República. Después tenemos el jefe de gobierno, que es el poder ejecutivo, que es el presidente y los ministros. ¿Por qué al presidente no se le dan competencia? Porque al presidente no se lo puede controlar. Entonces, como cualquier persona que no se lo puede controlar, hay que dejarlo hacer pocas cosas. Pero es un razonamiento constitucional. Y no está mal, no lo digo que el presidente sea una persona incontrolable. La presidencia de la República, por decisión de los constituyentes uruguayos, que somos todos, no hay que controlarla. Ahora, si no hay que controlarla, dejémosle que hagan pocas cosas. Porque si le damos muchas competencias y no hay control, el Estado de Derecho se nos va. Entonces la Constitución del 67 le da al presidente de la República, miren lo que le da. Leyendo estos autores, no lo estoy diciendo yo, traje el libro. Que el presidente de la República tendrá la representación del Estado en el exterior. Absolutamente lógica. 174. El presidente de la República adjudicará los ministerios entre ciudadanos que por contar con apoyo parlamentario aseguren su permanencia en el cargo. Es decir, nombra sus ministros, que son sus secretarios. Absolutamente lógico. El presidente, 148. El presidente de la República podrá observar el voto de desaprobación cuando sea pronunciado por menos de 2/3 de los componentes del Poder Legislativo cuando hay una interpelación. Bueno, si hay un porcentaje que es menor a 2/3, si es mayor, el ministro se debe ir. Si es menor, el presidente, él solo, lo puede observar. El tema que nos vamos a centrar. El artículo 174. Los ministros cesarán en sus cargos por resolución del presidente de la República. Cuarta competencia.
Quinta competencia. El Consejo de Ministros, que es el Poder Ejecutivo, será convocado por el Presidente de la República. O sea, convoca a los ministros. Quinta competencia. 5 competencias. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es un cargo de confianza del Presidente de la República. Sexta competencia. Y nombra al secretario y prosecretario de la Presidencia, que son 2 personas que son los secretarios de él, que no tienen ninguna competencia a pesar de que firmaron el contrato con UPM, que es nulo. Me dan cuenta el secretario y firmó el contrato. Una cosa disparatada. Es decir, tiene esas 6 competencias según la Constitución. Y miren lo que dice Aguirre, Ramírez, Barbagelata y Casinelli Muñoz. La posición institucional de planeamiento y presupuesto como dependencia de la jefatura de Estado del presidente es excepcional. O sea, una cosa que no debió ser. Bueno, pero es la excepción que confirma la regla. Cualquier otra oficina o comisión que se formara por ley no podrá colocarse como dependencia de la Presidencia de la República. No podrá. ¿Por qué? Pues no se la puede controlar. Porque yo al ministro lo llamo al Parlamento y le pido informe y al presidente no se le puede hacer eso. Porque la competencia de este órgano, presidencia, no puede ampliarse ni aún por ley. Es decir, es un órgano de competencia cerrada. El presidente no puede hacer nada, según la Constitución. Ahora, miren lo que hace el presidente. Sí, lo ha hecho. No, mirá. Escúcheme, desde que asumió el doctor Sanguinetti esta parte, presidente Sanguinetti, presidente de la Calle, presidente Sanguinetti, presidente Valle, presidente Vázquez, presidente Mujica. Oficina de Presidencia, planeamiento y presupuesto, lo que Casinelli, Barbagelata y Aguirre dicen, como excepción lo admitimos. Bueno, así haciendo la pata ancha, como dicen en el campo. Oficina Nacional del Servicio Civil, o sea, controla a todos los funcionarios públicos. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, lleva lo que a nosotros nos dicen, hay 8%, hay 12%, que no podría estar en presidencia, porque yo no sé si hay un 8%. Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, URSEC, que autoriza todos las instalaciones y operaciones radioeléctricas de todo el Uruguay, es decir, que maneja la información, presidencia. Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, institución estatal creada con el fin de regular, fiscalizar y asesorar en energía, combustible y agua. Miren todo lo que hace la presidencia, sin control. Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad para la Información y el Conocimiento, la AGESIC, lidera la estrategia de implementación del gobierno electrónico como base de un Estado eficiente, control ciudadano. Sin control. ¿No? Control, ¿no? El gran hermano, ¿no? Y regular la información y la distribución del conocimiento. Presidencia de la República. No escucho a ninguno de los candidatos que son amigos míos decir mañana cuando me elijan lo derogo. Incluso me han dicho, ¿no querés venir a militar? Digo, mira, no voy a militar en el sentido de militar, porque ustedes no van a hacer nada de esto. Y yo hace 25 años que digo que es incondicional y no voy a decir ahora está bien. Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Agencia de Compras y Contrataciones Estatales. O sea que todas las compras y contrataciones del Estado las hace la presidencia. Secretaría Nacional de Deporte. Secretaría Nacional de Deporte. Tenemos un Ministerio de Deporte. Ahora una Secretaría Nacional de Deporte. Le pregunté a Echandi qué hace y no me supo decir. No sabe. Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Ahora, una secretaría para el pasado reciente y otra para derechos humanos. Es lo mismo. Son derechos humanos, hace 50 años, hace 10, ayer, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Presidencia de la República. ¿Vieron que dije que podía nombrar al secretario, representar al Uruguay, por eso va el presidente cuando asume otro? Y más nada.
Junta Nacional de Drogas, maneja todo el tema de la droga. Sistema Nacional de Emergencias. Unidad Nacional de Seguridad Vial. ¿Se dan cuenta que la presidencia? Todo lo que funciona mal, me acabo de dar cuenta. Sí, claro, no, verdad. Todo lo que funciona No, pero dense cuenta que la presidencia cobra la patente. Secretaría Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos. Bueno, esto es un misterio, ¿no? Pues se dan cuenta que todo lo que el dinero que entra al Uruguay, todo, tiene que pasar por presidencia. Este sistema el sistema de todo bancarizado es esto, presidencia. Ahora, Secretaría Nacional contra el Financiamiento del Terrorismo. No tenemos un Ministerio del Interior, que es el Poder Ejecutivo. Se dan cuenta que cada oficina de esta la puedo colocar en un ministerio. Lo que sea lucha contra el lavado, Ministerio de Economía. Lucha contra el terrorismo, Ministerio de Defensa Nacional. Unidad de Seguridad Vial, 2 o 3 ministerios que se combinan. No, pero Sí. perdón, es un gobierno paralelo. Es un gobierno paralelo, pero no termina ahí. Casualidad. Claro. Paralelo. La Junta Nacional de Drogas, Salud Pública. Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. ¿No? ¿Se dan cuenta que hay un ministerio? Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Educación y Cultura. Secretaría de Deportes, Ministerio de Turismo y Deporte. Ahora, se dan cuenta que todo lo que estoy nombrando, y no los quiero aburrir, discúlpenme, ¿no? Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua, UTE y OCE, empresas públicas. Ahora, le sacaron a las empresas públicas, le sacaron a los ministerios. ¿Por qué? Porque las empresas públicas hay directorio multipartidario, o se puede controlar. A los ministerios también es poder ejecutivo, se lo puede llamar. No importa que el ministro no sea censurado, como yo le he dicho a los diputados, vos tenés que llevarlo igual. Y por lo menos va a salir mañana en el diario que tal cosa, la gente se va a enterar. Pues, ahora, todo esto hace la presidencia, y ojo al gol, no digo Tabaré Vázquez, digo Mujica, Valle, Sanguinetti, Lacalle. Ninguno dice que lo va a dejar sin efecto. Porque esto lo saben quiénes, y los que estamos en él, que somos 4. Y dice, pues ustedes son ginecólogos jurídicos, ¿no? Pero es así. Ahora se dan cuenta, y voy terminando, las consecuencias que tiene eso. Bueno, no, y yo, mire que no le nombré más porque estoy hasta mañana, ¿no? Pero nos queremos ir todos. Pero puedo seguir nombrando oficinas de presidencia. O sea que no se pueden controlar. Ahora, des en cuenta 2 detalles más. Ley de sociedades anónimas. El Estado uruguayo tiene 130 sociedades anónimas. ANCAP tiene 22. 130 sociedades anónimas. ¿Qué es lo que hacen las sociedades anónimas? Lo que tienen que hacer los entes autónomos. Lo dice la Constitución a texto expreso. Los diversos servicios del dominio industrial y comercial del Estado serán administrados por directores generales y tendrán el grado de centralización que le fije la ley, entes autónomos, servicios centralizados. Eso un niño de escuela lo entiende, no hay que ser constitucionalista. Es decir, que los de dominio industrial y comercial tiene que ser un servicio centralizado, un ente autónomo. ¿Por qué? Porque se lo puede controlar. Ahora, la sociedad anónima no se la puede controlar porque es anónima. ¿Vieron lo que pasó con De Leones, el senador? ¿No? No, como es una anónima, no lo puedo controlar. Ahora, des en cuenta que UTE, si va a comprar un camión de $80.000, tiene que hacer una licitación que le lleva 8 meses. Y pasa por todos lados y lo compra. Ahora UTE se embarcó en el proyecto de la regasificadora 1.000 millones con una sociedad anónima que se llama Gas Sayago, que la mitad es de UTE y la otra mitad es de ANCAP. A los 2 años se dieron cuenta que el proyecto fracasó cuando se llevaban gastado $400 millones y quedó sin efecto. Entonces, todo este comentario que yo le hago no es un comentario académico. La Constitución dice, Gonzalo Aguirre, son los efectos prácticos. Voy terminando, discúlpenme. El Tribunal de Cuentas.
artículo 211. El Tribunal de Cuentas es un órgano de prestigio en la República, está integrado por 7 ministros de todos los partidos y nunca se habla del Tribunal de Cuentas porque hace un buen trabajo. Cualquiera haya sido el gobierno. Pero es efectivo, perdón, ¿es No, efectivo el trabajo? pero date cuenta que dice, la Constitución, no, ¿sabe por qué no es efectivo? Porque el Parlamento, blancos, colorados, frente amplistas, independientes y el partido, la Unidad Popular ahora, y antes, no lo hacen, no lo aplican. Entonces, para la única profesión que la efectividad no importa es la política. Claro. Es que los políticos no lo aplican. Porque la Constitución dice, ya se cuenta que la Constitución dice que, ¿qué es lo que juzga el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas no juzga la conveniencia del gasto. El Tribunal de Cuentas juzga la legalidad del gasto. Entonces, por ejemplo, en Uruguay hay seca, hay que comprar alfalfa. ¿A quién le compramos? ¿Argentina o Brasil? Entonces Uruguay dice, vamos a comprarlo a Brasil. Va al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no va a juzgar si se le debió comprar a Argentina. O sea, no tiene competencia. Va a ver si la compra a Brasil es legal. Si es legal, aunque sea un disparate, le va a decir que sí, porque es legal. Va a decir, oye, vamos a comprar alfalfa a Singapur. No, pero mira que Argentina tiene... Sí, pero vamos a Singapur. Entonces el tribunal dice, se dieron todos los pasos, aunque sea un disparate económico, es legal. Ahora, ¿qué dice la Constitución? Que si el tribunal observa el gasto, no se lo voy a leer para no demorarlo, si el tribunal observa el gasto, el órgano estatal, que son todos, nadie se salva del Tribunal de Cuentas, puede acatar. Un ejemplo famoso fue la licitación del puerto de Montevideo en el gobierno de Valle. Valle lo adjudicó, el tribunal lo observó, Valle lo dejó sin efecto, porque el Tribunal de Cuentas dijo, está macanudo lo que usted hizo, pero es ilegal. Pero me tuve que remontar a Valle para encontrar un ejemplo. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Que si el Tribunal de Cuentas observa un gasto, el observado puede insistir en el gasto. Es decir, por más que usted me diga que es ilegal, yo igual lo voy a hacer. El Antera Arena, por ejemplo, ilegal, una vergüenza además, ¿no? Si insiste en el gasto, la Constitución dice que debe ir a la Asamblea General. Y la Asamblea General debe resolver entre la que insiste el jerarca público y la observación del tribunal. Nunca la Asamblea General en ningún sistema de partido se puso a estudiar una observación del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Y porque si lo observan a él, mañana me van a observar a mí. Y lamentablemente lo debo decir porque tengo que ser honesto conmigo mismo. El cuesta abajo en el Estado de Derecho es en los últimos 10 años, sobre todo en el gobierno de Mujica. Hay que hablar con nombre y apellido. Lo político está por arriba de lo jurídico, ¿no? Es decir, la teoría, la doctrina, que el derecho no importa. Pero yo lo que termino con estos 2 minutos es lo siguiente. Todos estos desastres económicos que el Uruguay tiene en este momento, en 2, 3, 4 mil millones de dólares en la mala inversión en Alur y en todas esas empresas públicas, Pluna y otras más, no hubiera sucedido si se hubiera respetado la Constitución. Porque se hubiera hecho por un ente autónomo, por una empresa pública, que hay representantes de todos los partidos y que pueden ir al Parlamento y el Parlamento lo puede controlar. Entonces todo este debate económico, social y cultural que trajo eso es por salirse de la Constitución. El Estado de Derecho Uruguay, yo le puse un nombre, el Estado plausible. ¿Qué es lo plausible? Es lo aparente, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo acá, me siento ahí y yo digo, la señora que está acá debe ser la que va a hablar, porque si no estaría ahí. Yo no sé quién es, pero notoriamente es plausible que tiene aspecto de dar una exposición. Entonces, lo plausible es lo que aparenta. Mirá, esta persona que está manejando el ómnibus, yo no le voy a pedir que me muestre el contrato de Cuxa. Me imagino que es el chofer, ¿no? Entonces, ¿voy a subir? Sí, está, y vaya, ¿no? Si voy dentro de un salón y hay una profesora dando clase, me imagino, le voy a decir, muéstreme el nombramiento de ANEP para ver si... ¿no? Supongo que la profesora, la maestra. Eso es lo plausible. Y el Estado de Derecho uruguayo es un Estado plausible. Tenemos el mayor índice de democracia, pero si uno analiza
La realidad con la Constitución, nosotros no somos un Estado de Derecho legítimo. Somos un Estado de Derecho porque todos los Estados son de derecho. Y legítimo, porque no estamos aplicando la Constitución, que es casi escolar, está muy bien escrita. Y el cuesta abajo vino en los últimos 10 años, que hubo un abuso, porque todas estas oficinas que yo le nombré, más de la mitad se crearon en los últimos 10 años. Antes se daban muchos fundamentos constitucionales para salirse de la Constitución, ahora no se da ninguno. Yo tuve una versión taquigráfica de una sesión del Parlamento. Un diputado dijo: a nosotros nos acusan de violar la Constitución, y ¿saben qué? Nos gusta. Es más, nos viene una especie de como el drogadito que le prohíben tomar droga. Sí, abstinencia. Sí, nos viene una especie de abstinencia sexual si no la duelamos, pero en el Parlamento. Es notorio, ¿no? Sí. Y también hay profesores de constitucional, que cuando se creó la fiscalía, no lo voy a nombrar por interés al profesor, por eso le digo el profesor de constitucional al servicio del gobierno, que es lo peor. Por eso nosotros no tenemos ni un empleo público. Cuando se creó la Fiscalía de la Nación, que es inconstitucional, no importa por qué, dijeron: ¿cómo hacemos? Entonces le dicen: y pongan que la Constitución no se aplica. Lo viene el Consejo al Parlamento, y pongan que el artículo 195 no se aplica. Entonces hay una ley que dice: la ley no se aplica tal artículo. Una cosa indefendible, impresentable, no hay calificativo. Pero son tantos los ejemplos que los quiero seguir haciendo. Conclusión: tenemos un Estado de Derecho plausible. El gran culpable son los últimos 10 años, no me cabe duda, porque hay decenas de leyes. Ustedes vieron la preocupación del uruguayo por la Constitución, que se empezó a erosionar a partir del año 90, cuando los presidentes, urgidos por las competencias privadas, empezaban a crear instrumentos que le permitieran competir con las grandes multinacionales, y se fueron saliendo de la Constitución, sin darse cuenta que ese desvío constitucional nos llevaba a esto, a un gobierno sin control. Y si a eso le sumamos el desconocimiento que se refleja en todos los otros ámbitos importantes, el más importante que es la educación, que es el más importante, los cambios de planes de estudio, etcétera, no es un futuro muy plausible, digamos, muy auspicioso el que yo veo, a no ser que hagamos, o que alguien haga, que nosotros tenemos un granito de arena, lo que Mercedes decía, que se revierta, volviendo a la ética en la educación y al valor de la Constitución en el derecho. Esa para mí es la solución, difícil, pero es lo que yo veo. Bueno, muchas gracias, discúlpenla.